Los 300 años que corren entre el 800 y el 500 a.C. son conocidos como el periodo arcaico de la civilización griega. Como vimos en nuestro video anterior, los dorios habían desalojado de la península e islas vecinas a los aqueos. Los guerreros dorios y sus descendientes terminaron por integrar una nobleza que debilitó el poder del rey, el Basilés, en beneficio propio. Por ese entonces Grecia basaba su economía en la agricultura y la ganadería. Esto a pesar de que las tierras aptas no eran muy abundantes de su territorio. Casi todas las tierras fértiles eran propiedad de la nobleza, que empleaba arrendatarios o a parceros para su explotación. Al mismo tiempo, el aumento de la población demandaba más alimentos que las escasas tierras aptas y los primitivos métodos de explotación podían producir. Como consecuencia se atravesaron periodos de necesidad, sobre todo para los sectores humildes, descendientes de los primitivos habitantes sometidos por los sucesivos invasores griegos. Esta situación fue creando una creciente tensión social y política en las polis griegas, que es el nombre que le daban a las ciudades. Alimentos escasos y población numerosa fueron dos de las razones de la gran expansión geográfica de los griegos. Entre el 750 y el 550 a.C. aproximadamente. El mar fue una vía natural de estas masivas migraciones que fueron ocupando desde las costas del Mar Negro hacia el este, hasta las de España en el Mediterráneo occidental. Estas migraciones fueron al principio decisiones personales o de pequeños grupos que buscaban mejorar sus condiciones de vida en otra región, pero más tarde fueron empresas capitaneadas por un noble desplazado por las luchas políticas o patrocinadas por el mismo Estado para aliviar las tensiones provocadas por la superpoblación. Estos traslados masivos exigían grandes recursos y organización. La metrópoli o ciudad madre designaba un jefe para estas expediciones, y en algunos casos ese jefe era elegido democráticamente por los mismos emigrantes. Las expediciones debían ir provistas de, valga la redundancia, provisiones, armas, herramientas, semillas y ganado, además de naves, lo que representaba un alto costo. Para confiar en que la empresa tendría éxito, era costumbre interrogar al oráculo de Delfos hasta que el dios Apolo, a través de la pitonisa, pronunciara un augurio favorable al intento. Se supone que los griegos no partían hacia lo desconocido. Las regiones que ellos poblaron eran fértiles o ricas en metales u otras materias primas, y codiciadas por todos los pueblos de la antigüedad. No hay duda de que la mayoría de las regiones exploradas debieron estar habitadas. Apoderarse de ellas significaba someter a sus habitantes. Como los griegos se instalaron generalmente sobre las costas, algunas poblaciones nativas escaparon al interior para evitar a los invasores. Se cree que el sur de Italia y Sicilia fue la primera zona de colonización. A esta región se le llamó la Magna Grecia. En el siglo VII a.C. se fundaron Cirene en el norte de África y Massilia en el 630 a.C., que es la actual Marsella francesa. Poco después, en las costas españolas, edificaron Emporión, un activo centro comercial conocido hoy como Ampurias. La dilatada expansión territorial se completó con el litoral de Tracia y el Helesponto, y las orillas del Mar Negro, así como Naucratis en el delta del Nilo. Si bien las primeras migraciones masivas partieron de distintas ciudades de la isla de Eubea, pronto se sumaron a ellas Megara y Corinto, de la península griega, Mileto y Focea de la región de Jonia en el Asia Menor, y muchas otras más. El jefe de la expedición era el encargado de repartir las tierras entre los colonos,
y cooperar en la redacción de las leyes. Una vez organizada la nueva polis, con legislación y gobierno propios, esta era absolutamente independiente de la metrópoli. El desarrollo de algunas de ellas fue tan rápido y amplio que se convirtieron a su vez en ciudades metrópoli para el establecimiento de nuevas colonias. Tan vasta fue la propagación geográfica de los griegos que se produjeron alteraciones políticas, económicas, sociales y culturales en la Helade, que es como se le llamaba al mundo griego. Las nuevas polis multiplicaron los centros de poder y las rutas marítimas. El incremento de los intercambios comerciales impulsó el desarrollo de las manufacturas en la metrópoli, y los inmigrantes encontraron posibilidades de reubicación en las nuevas sociedades. La difusión de la lengua, creencias, costumbres y métodos de organización constituyeron una penetración cultural de la Helade en diversos territorios. Pues a pesar de que los griegos no constituyeron una nación políticamente unificada, estaban ligados por una religión, un pasado, un sistema de ideas y una lengua común. La expansión de la Helade solo se detuvo ahí donde existían poderosos estados, como el etrusco en el centro de Italia, Cartago, antigua y rica colonia fenicia en el norte de África, y el imperio asirio, que dominaba las costas de Siria y Palestina. Pero los griegos constituían ya en el siglo VII una presencia que no podía ser ignorada por las potencias del mundo antiguo. El tráfico entre las polis de ultramar y la península e islas fue permanente y en aumento. De la Magna Grecia, Egipto, las costas españolas y el Mar Negro llegaban alimentos, metales y otras materias primas. De sus metrópolis partían manufacturas, artesanías y obras de arte que representaban para los inmigrantes y sus descendientes vínculos materiales con la tierra de origen. La economía de Grecia dejó de ser primordialmente agraria, transformándose en los métodos de intercambio. En los tiempos homéricos, el ganado era la medida de valor y el medio de cambio. Por ejemplo, un caldero de bronce con trípode costaba 12 bueyes y una armadura de bronce 9 terneros. La expansión económica del periodo arcaico obligó a usar la moneda metálica, más práctica y fraccionable, ya fuera para el comercio de envergadura o el menudeo, y la moneda se convirtió en un bien por sí mismo, que compitió con la tierra, hasta entonces símbolo de poder y riqueza más aceptado. El crecimiento económico produjo también una migración interna de los campesinos empobrecidos que no habían partido al exterior. Las ciudades ofrecían trabajo en los talleres que se multiplicaban para satisfacer la mayor demanda. Una de las industrias que seguramente atravesó un gran periodo de prosperidad fue la naval, ya que los traslados de gente y mercancías se hacían por vía marítima, aún entre las ciudades de la península, aisladas por numerosas cadenas montañosas, mientras que sus costas ofrecían en sus golfos y bahías excelentes puertos naturales. Las migraciones al exterior o hacia las ciudades produjeron una aguda escasez de campesinos, lo que llevó a importar esclavos, generalmente nativos de las colonias de ultramar, para trabajar las tierras y utilizándolos también en el servicio doméstico, así como en la realización de obras públicas, con lo que se fueron embelleciendo las ciudades de la Helade. Durante esta época de cambios políticos y sociales, la sociedad griega vio crecer una nueva clase integrada por comerciantes, artesanos y banqueros multiplicados por la actividad de la economía. Estos nuevos ricos jugaban un papel fundamental en el proceso productivo, pero carecían de poder político, acaparado por las familias de la nobleza tradicional. La situación plantó conflictos entre la nobleza y esa clase media, que basaba su poder en el dinero ganado con sus actividades. A esos conflictos se sumaron en algunas ciudades grupos libres humildes, buscando mejorar su situación con el cambio de las estructuras políticas. El resultado de estas luchas no fue similar en todas las polis griegas. En algunas la nobleza conservó su poder,
en otras lo compartió con la nueva clase, o bien fue totalmente desplazada. Pero, aun conservando el gobierno, la nobleza debió restringir sus privilegios. Por ejemplo, reconociendo el nombramiento de legisladores. La función de los legisladores era crear las leyes, agrupándolas en códigos escritos que aseguraban su inalterabilidad, ya que hasta entonces la justicia administrada por la nobleza se basaba en normas imperiosas cuya aplicación podía ser arbitraria. El Estado ganó así, pacíficamente, una mayor autoridad ante las antiguas familias de la aristocracia, pero en algunos casos los cambios fueron más radicales y violentos, y dieron ocasión a la aparición de tiranos. Se llamaba tirano a quien tomaba el poder sin respetar las leyes o las costumbres políticas. Generalmente eran nobles, empresarios ricos o militares victoriosos, y se apoyaban en los sectores descontentos de la sociedad. Las tiranías redujeron los privilegios de la nobleza y aumentaron el número de ciudadanos con plenos derechos políticos. Y si bien algunos tiranos resultaron gobernantes arbitrarios, otros fueron justos, eficientes y emprendedores. En muchos casos la tiranía cumplió un papel de transición política entre las polis aristocráticas y las polis democráticas, cuyas dos expresiones típicas en el conjunto de la Helade fueron Esparta y Atenas. Producto de la invasión de los dorios que llegaron en el siglo IX a.C., sometiendo a los nativos, nació Esparta, que estaba ubicada en el sur del Peloponeso, en la región llamada Laconia. Rodeada de montañas, Esparta fue una ciudad abierta, sin fortificaciones, que conservó su aspecto de conjunto de aldeas. Los dorios se reservaron la categoría de ciudadanos, adoptando el nombre de espartanos. El papel de Esparta en la expansión geográfica de la Helade no fue muy destacado, solamente fundó Tarento, en el sur de Italia, ello debido a que tal vez la falta de alimentos y la superpoblación no fueron tan dramáticas en Esparta. A comienzos del siglo VII a.C., Esparta no se diferenciaba entre las comunidades griegas, recibía a poetas y artistas de otras ciudades. Sus atletas competían en las Olimpiadas donde intervenían jóvenes de toda la Helade, y sus ciudades contaban con hermosos templos para la veneración de sus dioses. Pero hacia el año 640 a.C., los micenos se sublevaron, apoyados por otras ciudades del Peloponeso que eran aterrorizadas por el creciente poderío espartano. Recuperar los territorios rebeldes les costó muchos años de batallas. Esta experiencia y el saberse una minoría superada por las demás poblaciones sometidas llevó a los espartanos a constituir un rígido estado militar. Las tierras pasaron a propiedad del Estado, que las parcelaba y las repartía entre los ciudadanos. Junto con la parcela se asignaba un grupo de campesinos para que la trabajaran. Asegurada su subsistencia y la de su familia, el ciudadano espartano vivía en la ciudad con una sola obligación: prepararse para la guerra. Y todo niño espartano era presentado a poco de nacer a los ancianos de la familia. Si tenía algún defecto físico que le impidiera convertirse en un soldado, lo sacrificaban. Los considerados físicamente aptos eran criados por su madre hasta los 7 años, edad de que comenzaba su educación a cargo del Estado y bajo la tutela de un joven guerrero. El fortalecimiento del cuerpo era el principal objetivo de esa educación, regida por una severa disciplina, la obediencia a los superiores, el respeto a los mayores y hablar poco. Estos eran los valores inculcados por los instructores. A los 12 años, los muchachos dejaban sus hogares y se recluían en alojamientos militares. La formación intelectual de los futuros guerreros se limitaba al estudio de los poemas de Homero, los del espartano Tirteo, que cantó las batallas contra los micenos, y otras pocas obras épicas y moralistas. El uso de armas y elementos de combate, así como los ejercicios arriesgados, se practicaban permanentemente y durante años.
En la última etapa de su formación, el futuro guerrero pasaba una temporada solo y escondido, ingeniándoselas para alimentarse y no ser descubierto. Superadas todas estas pruebas, el joven se convertía a los 20 años de edad en un guerrero y en un ciudadano espartano. El reino era una monarquía gobernada por 2 reyes, donde un consejo de ancianos elaboraba las leyes que debían ser aprobadas por la apela o asamblea de todos los ciudadanos espartanos. En el centro de esa sociedad, cuyo extremo superior lo formaban los ciudadanos y el inferior los campesinos, se ubicaban los periecos, hombres libres, pero sin derechos políticos. Los periecos monopolizaron las artesanías, que provenían principalmente de las necesidades militares y el escaso comercio. Pagaban impuestos, y algunos de ellos explotaban tierras de poca fertilidad. En caso de guerra, eran movilizados como auxiliares del ejército. Hasta las más destacadas familias espartanas vivían modestamente, sin lujos, practicando hombres y mujeres el mismo culto a los ejercicios físicos, la obediencia a sus superiores y el sacrificio. Durante el siglo VI a.C., Esparta, que dominaba casi todo el Peloponeso, firmó con los restantes estados independientes una alianza militar, la Liga del Peloponeso. Atenas, al igual que Esparta, no participó destacadamente en la expansión territorial iniciada en el siglo VIII a.C. Sin embargo, su economía, casi exclusivamente agraria, se vio diversificada por el incremento de las artesanías y el comercio provocado por las demandas de las colonias de ultramar, concentrados en el cercano puerto de Pireo y otros sectores costeros. Surgieron talleres y comercios que fueron creciendo al ritmo de la expansión. La población del territorio dominado por Atenas, o sea, unos 1.600 kilómetros cuadrados de la península del Ática, estaba dividida en 3 niveles sociales, excluyendo a los extranjeros y a los esclavos, los nobles, los pequeños propietarios rurales y los comerciantes y artesanos. Los nobles eupátridas, también llamados pideos por ser propietarios de las tierras de Pidión, las más fértiles de la región, controlaban íntegramente el gobierno de la polis ateniense. Los pequeños propietarios rurales, que vivían abrumados por las cargas y las deudas, habitaban en la poca fértil región de Diacría y recibían el nombre de diacríos. Los comerciantes y artesanos eran llamados paralios, pues la mayoría tenían sus establecimientos en la costa de Paralia. En el clima de cambios que la Helade vivió durante el siglo VII a.C., diacríos y paralios fueron reconocidos como el demos, o pueblo, en oposición a la minoría aristocrática de los eupátridas. En el 621 a.C., las constantes presiones del demos lograron de las autoridades que se fijaran por escrito las leyes, cuya anterior aplicación se basaba no en un texto, sino en la costumbre, que podía ser muy incierta. Las tensiones sociales y políticas llevaron hacia el año 594 a.C. a nombrar un arconte de Atenas, con plenos poderes. El eupátrida Solón ocupó el cargo, y una de sus primeras medidas fue cancelar las deudas y cargas que abrumaban a los diacríos. La resolución provocó la oposición de los eupátridas, pero benefició a muchos campesinos, a punto de perder sus parcelas o su libertad, pues ellos y sus familias pasaban a ser esclavos al no poder pagar sus deudas. Posteriormente, Solón dividió a los ciudadanos en 4 categorías, conforme a la magnitud de sus rentas. Si bien la disposición desigualaba los derechos ciudadanos, restó poder a la nobleza y aumentó la participación política de comerciantes y artesanos a medida que crecían económicamente. Solón creó además 2 nuevas instituciones,
el Consejo de los 400, formado por otros tantos ciudadanos destacados que tenían a su cargo la redacción de las leyes, y la Asamblea Popular, integrada por todos los ciudadanos que debían aprobar las leyes de los 400 para darles vigencia. Al terminar el mandato de Solón, los distintos sectores de la sociedad ateniense reanudaron sus disputas. En el 560 a.C., un militar victorioso y popular, Pisístrato, tomó el poder por la fuerza, instituyendo la tiranía. Aprovechando la prosperidad de la época, Pisístrato realizó numerosas obras en Atenas y organizó imponentes celebraciones religiosas como las Panatenas, en favor de la diosa Atena. Igual, también exaltó el culto a Dionisio, que incluía recitales corales de los que más tarde nacería la tragedia griega. Pisístrato hizo trasladar a escritos los poemas homéricos. Hasta entonces la Ilíada y la Odisea solo estaban registradas en la memoria de los Aedas, que eran los que las recitaban por toda la Helade, así como por sus colonias. Al morir Pisístrato, el gobierno pasó a sus hijos, Hipías e Hiparco. Este fue asesinado en una conspiración, pero Hipías retuvo el poder, que ejerció con mano dura. Bajo esta tiranía, algunas familias de la nobleza abandonaron Atenas y conspiraron desde el exilio. Así lograron el apoyo de Esparta para derrotar a Hipías. Un ejército espartano al mando del rey Cleómenes invadió el Ática y sitió a Atenas. Hipías se rindió y fue desterrado. La nobleza entonces intentó retomar el sistema político anterior a las reformas de Solón, pero encontró la oposición de la mayoría de los ciudadanos, quienes se decidieron por una democracia. Democracia significaba gobierno del pueblo, pero la palabra no tenía un sentido tan amplio como en nuestros días, porque la democracia de la antigua Grecia estaba integrada exclusivamente por los ciudadanos atenienses, que eran apenas la tercera parte de la población, en tanto que la mayoría la formaban los esclavos y los extranjeros, así como sus descendientes, llamados melecos, y ambos carecían de derechos políticos. A partir del 580 a.C., el gobierno del político Clístenes consolidó la democracia, dividiendo el territorio en 100, agrupando a los ciudadanos por su lugar de nacimiento y no por sus ascendientes ni su fortuna. Bajo Clístenes se aumentaron los miembros del Consejo de los 400 y de la Eclesia, y se instituyó el ostracismo o destierro, el cual podía decretar la Eclesia para quien pretendiera convertirse en un tirano. En el año 499 a.C., Atenas proporcionó ayuda militar a Mileto y otras ciudades griegas de Jonia, sublevadas contra el imperio persa que dominaba la región. Los rebeldes griegos ocuparon Sardes, la capital de aquella provincia persa, y la saquearon e incendiaron. Pero los persas rápidamente sofocaron la rebelión, arrasando Mileto y otras ciudades jonias, recuperando así sus dominios. Para escarmentar a los aliados de los sublevados, el rey persa Darío envió una expedición que, atravesando el Helesponto, Tracia y Macedonia, invadiría Grecia por el norte. Así comenzaron las guerras médicas, que enfrentaron a los griegos y persas durante medio siglo, a partir del 492 a.C. Pero en esta ocasión el naufragio de la flota obligó a los invasores persas a regresar a Jonia. 2 años más tarde, con una flota construida y capitaneada por fenicios, los mejores navegantes de la época, el gran imperio de Oriente nuevamente intentó conquistar la Helade. Etíopes, egipcios, hindús y otros guerreros de sus extensos dominios engrosaban su ejército, entre cuyos asesores estaba Hipías, el desterrado extirano de Atenas.
los persas ocuparon las islas de Nasos y Eubea, deportando a todos los habitantes de la ciudad de Eretria, aliados de Mileto durante la rebelión. Ante el inminente ataque, Atenas solicitó ayuda a Esparta, que, alegando razones religiosas, demoró el envío de tropas. Aconsejados por Hipías, los persas desembarcaron en la llanura de Maratón, apta para el despliegue de su numeroso ejército. Comandados por Milcíades, los atenienses salieron a su encuentro. La superioridad numérica de los persas era abrumadora, pero cuando los bravos atenienses atacaron, hicieron prodigios de valor, dignos de mención, según relata el historiador griego Heródoto. La batalla duró varias horas, y la victoria fue para los atenienses. La flota persa, intacta y todavía con buen número de soldados, bordeó la costa de la península, buscando sorprender a Atenas, que se encontraba desprotegida. Pero Milcíades, apenas terminada la batalla de Maratón, regresó rápidamente con sus fuerzas a la capital, desbaratando la táctica enemiga. Comprendiendo que se los esperaba en pie de guerra, las naves persas abandonaron la costa del Ática. Atenas, casi sola, había enfrentado y alejado al poderoso enemigo, pero Grecia siguió entre los objetivos del imperio persa. En el 480 a.C., Jerjes, hijo y sucesor de Darío, marchó por mar y tierra contra ella. Atenas contó en aquellos años con un estadista clarividente, Temístocles, que insistió en organizar una armada poderosa, y tuvo también el apoyo de otras ciudades. El rey de Esparta, Leónidas, fue el comandante de las fuerzas griegas aliadas. En las Termópilas, que son estrechos pasos de montaña, Leónidas y 300 espartanos resistieron sucesivos ataques persas hasta morir, dando el tiempo de que el grueso de las tropas se embarcara para enfrentar en el estrecho de Salamina a la gigantesca flota persa. El lugar fue elegido por Temístocles, que juzgó que era tan reducido el espacio que los barcos persas no podían maniobrar. Y tuvo razón, tan desastrosa fue la derrota de Salaminas que Jerjes ordenó la retirada, incluyendo a las tropas que, luego de atravesar las Termópilas, habían capturado e incendiado Atenas. Grecia nuevamente se había salvado del dominio de Oriente. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.